Bueno, me voy. No, yo creo que aquí no. Me voy a saltar, de hecho, la primera, porque en realidad ya se cubrió y creo que contexto histórico y geográfico. Me voy a ir directamente al contexto histórico. Ya no voy a justificarme ante ustedes de por qué escribo novela histórica. Eh, pero déjenme mencionarles estos. Esta novela está ambientada más o menos en el año 660. Claro, los personajes también tienen una historia. Estamos hablando también del año 650 en adelante. Pero, ¿qué está pasando en el año 650? Déjenme comentarles los principales eventos de lo que está ocurriendo en esa época. Primero, una de las cosas más importantes es que en este momento Teotihuacán ya colapsó, pero como muchas grandes ciudades, incluyendo Roma, etcétera, muchas grandes ciudades, cuando uno habla de colapso, está hablando del inicio de un proceso, es decir, no nada más, no es una especie de bomba atómica, sino que se va produciendo un proceso de descomposición social hasta que la ciudad pues queda reocupada por otros que no son los teotihuacanos. De hecho, fue lo que sucedió con Teotihuacán. Se reocupó por unos grupos que algunos dicen que están mal llamados coyotlatelcas. Ahorita les voy a platicar por qué. Porque esos coyotlatelcas también van a ser los que van a estar rodeando el inicio de Tulachí. Teotihuacán ya colapsó, ya no puede nadie confiarse de que Teotihuacán va a cubrir las rutas comerciales, va a defender las rutas comerciales. Nada más para darles una idea, las rutas comerciales de Teotihuacán llegaban hasta Honduras y hacia el norte llegaba incluso al suroeste de los Estados Unidos. Estamos hablando de incluso el norte de Colorado y California. Esas eran parte de esas enormes rutas que cubría. Y cuando colapsa Teotihuacán, obviamente se pierden esas rutas comerciales, bueno, perdón, se debilitan esas rutas comerciales, algunas de ellas se estrechan y se mantiene, pero se mantiene en particular la ruta de la turquesa. ¿Por qué la ruta de la turquesa? Es un color que llama muchísimo la atención en la época antigua, porque vienen colores azules, azul verdoso, en tonalidades. Además, es muy fácil de trabajar, mucho más fácil de trabajar que el jade. Entonces, sigue siendo una ruta. Ahora, no se creen que esa ruta de la turquesa, que en su momento dado llegó, me estoy refiriendo al postclásico, cuando menos un milenio después, era una ruta que iba desde Chichén Itzá hasta el sur de California. Pero en particular el sur de lo que hoy es Nuevo México era un gran productor de turquesa. Pero qué, nada más quiero que se pongan a pensar que estamos hablando de más de 3,000 kilómetros. Háganse ustedes nada más a la idea de que un soldado promedio, incluso en nuestros días, más o menos camina a una velocidad de entre 4 y 5 kilómetros por hora. Sin carga. 4 o 5 kilómetros por hora. En los mecapales, que eran estos palos que tenían un entramado para cargar materiales, podían llevar hasta 40 kilos de carga, es decir, el equivalente de un saco de cemento. Si caminas 4 kilómetros o 5 kilómetros por hora y caminas durante 10 horas diarias, hagan sus cálculos de lo que van a tardar yendo de Chichén Itzá hasta el sur de los Estados Unidos, sin nada de bestias de carga ni nada por el estilo. En este momento ya los caballos ya desaparecieron. En este tiempo, los cazadores recolectores resienten el avance de las ciudades que practican la agricultura. La presencia de Teotihuacán en buena medida también se resiente porque es una potencia productora de alimentos. Curiosamente, en sus últimos momentos Teotihuacán no producía alimentos de agricultura, sino los importaba, que fue el gran error que cometió Teotihuacán y el gran error que cometió Roma. Se empezaron a depender mucho de la importación de alimentos. Roma dependía de Egipto, Teotihuacán empezó a depender del Valle de Morelos, del Valle de Toluca, de las orillas del Golfo, del lago de Texcoco, y bueno, eso
lo pagaron y lo pagaron con creces. Los cazadores recolectores son los grupos que están en la parte árida la parte árida de antiguo México. Eh, por alguna razón no absorben las prácticas de la agricultura, aunque algunos grupos se van incorporando a las civilizaciones con asentamientos del mundo. En este tiempo también Chingú, que Chingú es una hacienda que está no muy lejos, como a 10, 12 kilómetros de la actual zona arqueológica. Chingú es un lugar en donde Teotihuacán se surtía de muchos de los elementos de construcción. Y esos elementos de construcción, particularmente cal, estuco y diferentes variedades de piedra, que había que llevarse de regreso a Teotihuacán, ahí está. Entonces, este Chingú se va a convertir luego en lo que se va a convertir en Tulachimpo. Y Tulachimpo está rodeado de pequeñas aldeas coyotlatecas. ¿Por qué les dicen coyotlatecas? Porque un arqueólogo norteamericano encontró en un lugar de Azcapotzalco una cerámica de rojo sobre crema, es decir, la pintura roja y la vasija color crema. Entonces le llamó Coyotlatelco, pero era una cerámica que ya se practicaba desde hacía varios siglos y que la practicaban los grupos del norte. Obviamente, tengo que decir que los grupos nómadas, los grupos que andan nada más recolectando frutos y cazando, esos grupos pues no hacen cerámica. Esa es la dificultad de estudiar, por ejemplo, a los seris, a los yaquis. Son grupos nómadas que no dejan excepto por sus huesos, pero no dejan un antecedente ni una prueba fehaciente de qué es lo que han estado haciendo. En esta época también, de la que se trata la novela, Altavista y La Quemada ya se han establecido como centros de poder chalchihuite, y que incluso se dice que Altavista no tan solo, y ahorita vamos a ver exactamente dónde está, que Altavista no solo es una ciudad chalchihuite con fuerte influencia teotihuacana, sino que teotihuacanos participaron en su construcción. Ahora, ¿por qué Altavista es tan particularmente relevante? Hoy es día 21 de junio. Para que el día 21 de junio sea un día que yo uso para tomar la decisión de dónde localizo una ciudad, tengo que tener un perfil de sombras, es decir, pongo una columna perfectamente plomada y cuando llegue el 21 de junio, en ese lugar, Altavista, esta columna plomada no produce ninguna sombra. Si ustedes hacen esto ahorita en Tepeji, que la idea era hacerlo hoy, pero ni siquiera hay sombra, si hacen eso ustedes aquí en Tepeji, van a tener una pequeña sombra que va a tener una orientación. El día de hoy va a tener una pequeña orientación hacia el sur. Pero cuando ustedes llegan a Altavista, esta columna no produce ninguna sombra. Claro, en el momento, me estoy refiriendo en el momento del cenit, ¿no? Del sol, lo tenemos acá. Lo que quiero que se imaginen ustedes es, pues no llegó un señor, se paró ahí, puso su columna, ya lo encontré. Tuvieron que haber andado desde el sur hasta el norte, buscando el punto en donde se produjera este fenómeno. Cuando dijeron, este es el lugar, ¿qué lugar acaban de descubrir ellos? Para poner a Altavista, acaban de descubrir el trópico de Cáncer, lo que nosotros le llamamos. Pero para descubrir el trópico de Cáncer, no se creen que se levantaron un día en la mañana y dijeron, aquí la columna no produce. No, tuvieron que tener datos a lo largo de, no quiero arriesgarme a decir cientos, pero por lo menos decenas de años de estar tomando pruebas, porque tienes que estar el 21 de junio. Además, tienes que saber que es el 21 de junio. ¿Sí se dan cuenta de lo que
de lo asombrosamente increíble que resulte que alguien se dé cuenta de que en este punto, en el cenit, el 21 de junio, en el solsticio de verano, cuando inicia el solsticio de verano, no va a producir sombra. Esa es la maravilla del alpinista. Para hacer eso, necesitaban gente que estuviera echándole coco y algún tipo de cálculo, que fuera un cierto tipo de cálculo geométrico, lo cual lo desconocemos hasta hoy, pero tuvieron que haber dicho, este es el lugar. Y además tenía que ser un lugar que tuviera recursos para alimentar a la gente que iba a vivir ahí. Ahora, no me voy a extender en eso, pero ahorita lo vamos. Entonces, ya están establecidos y tienen una influencia teotihuacana. Por el otro lado, en un lugar que se llama el Cañón de Bolaños, se establecen, en la frontera entre Jalisco y Michoacán, se establece, en este tiempo ya está en decadencia un grupo que se llama los Huachimontones. Desafortunadamente todos nos acordamos mucho de los Huachimontones por los eventos que acaban de suceder en Teuchitlán. Teuchitlán fue el centro de una cultura impresionante que construyó pirámides circulares, donde se inventó por primera vez, estoy hablándoles de 100 o 200 años antes de Cristo, los palos estos que miden como 10 metros y en donde los hombres circulan arriba. El antecedente no es Veracruz, el antecedente es Teuchitlán. Teuchitlán fue el centro de la cultura y en el momento de esta novela, Teuchitlán ya va en decadencia. O sea, Teuchitlán ya va en decadencia. Entonces, como Teuchitlán ya va en decadencia, desde lo que hace Teuchitlán es, antes de que cayera en decadencia, por supuesto, años antes del 650 de que estamos hablando aquí, empieza a mandar gente para habitar el Cañón de Bolaños. ¿Para qué? Para hacer un puente. Por aquí viene un puente que une la ruta de la Turquesa que va por el centro de México. Y por acá va otra ruta de la Turquesa que se va costeando toda la costa del Pacífico. El Cañón de Bolaños, que es una vía, en ese momento es una vía navegable por balsa, en un sentido y en el otro, ha de haber sido una friega en el sentido contrario, pero viene de caída. Es decir, trato de unir esta ruta con los flujos del río Lerma, con el río Santiago. ¿Sí? Es decir, ese caudal de agua, que ha de haber sido inmenso, porque había mucha navegación, ese caudal de agua era una cosa particularmente relevante. Bueno, estos huachimontones hacen presencia en el Canal de Bolaños, pero su ciudad central es apenas un grupo de aldeas en este momento. Ya estamos hablando, en el momento de esta novela, ya estamos hablando de un Teuchitlán que va en decadencia y la novela lo refiere. Ahora, déjenme, desafortunadamente no se ve muy claramente esta, pero miren, aquí está Teotihuacán, están los diferentes tipos de Tula, el Cañón de Bolaños, la Temaga, Otavista, Paquiné, Xochicalco. En este momento, más o menos en 550, si ustedes tratan aquí una línea, se dan cuenta de que, por un lado, Teotihuacán ya anda en las últimas, pero Teuchitlán ya también anda en las últimas, pero todavía le queda un tiempo de existencia. Y luego aquí se dan cuenta de que en este tiempo, que es el 650, fíjense aquí, Tula Chico todavía ni aparece. Pero ¿qué es lo que sí aparece? Chingó. Aquí dice Chingó. Entonces, en este momento, que es el momento de la novela, Teotihuacán ya está, aquí dice que está en su fase coyuntrativa, es decir, literalmente Teotihuacán ya está invadido. En algunos lugares de la República dirán, son los paracaidistas. En otros lugares de la República dirán, son los posesionarios, como les dicen. Literalmente llegan gentes del norte y empiezan a ocupar todas esas construcciones que se definieron en Teotihuacán. Entonces, Chingú está aquí, pero está a punto de iniciar la construcción de Tula Chico. Luego, si ustedes ven acá, fase Teuchitlán, aunque ya está desapareciendo, estamos en este momento en la fase Teuchitlán de Huachimontones. La Quemada está en su apogeo.
Altavista, aquí está el apogeo, aquí se infunda, y este es el periodo en que se está desarrollando, y hasta en el 700 es que está el apogeo. Luego en Paquimé está todavía el viejo periodo. Paquimé lo distinguimos, está en el periodo viejo, porque Paquimé, para los que no estén familiarizados, son esas construcciones que tenían algunos de ellos hasta 6 pisos de altura, con unas paredes de 1 metro y medio de grueso, de adobe, y todo lo construyeron en base a tronco y adobe, tronco y adobe. Pero en este momento que estamos aquí, Paquimé, la gente vive en unas construcciones que me parece de lo más inteligente, porque son hoyos más o menos de 1,5 metros, alrededor de un diámetro como de 3 a 4 metros de diámetro. Le construyen una especie como de iglú con ramas cubiertas de lodo, y dejan en la parte de arriba dejan un círculo, porque adentro van a poner fogatas. Quienes han estado en esa parte del norte del país, ustedes saben que las épocas donde soplan los vientos y sopla el viento frío es verdaderamente espantoso. Tener un lugar como eso ha de haber ayudado a mantener el calor adentro de una manera increíble, con un mínimo de construcción. Entonces, en este momento de la novela, Xochicalco ya se está construyendo. No tan solo Xochicalco se está construyendo, sino que seguramente tiene alguno de los mejores astrónomos que abandonaron Teotihuacán cuando estaba colapsando. Y en la novela van a darse cuenta de por qué es que tuvieron que haber tenido, igual que Altavista, por cierto, tuvieron que haber tenido algunos de los mejores astrónomos que había en su época. Curiosamente y afortunadamente, Xochicalco sí tenía escribas que seguían un poco la nomenclatura maya para escribir. Por lo tanto, muchos datos acerca de Teotihuacán y acerca de las culturas de alrededor los conocemos a través de las estelas de Xochicalco. Bueno, entonces, la novela se sitúa aquí, en esta línea, en donde está sucediendo todo esto en estos lugares. Y ese es un punto que quisiera enfatizar a ustedes. Una de las razones y una de las motivaciones también de mis novelas es tratar de dar una idea del contexto, porque generalmente, del contexto histórico, porque generalmente intentamos saber Teotihuacán y lo vemos como en un vaso aislado. O vemos y hablamos pues no se diga, de Altavista como un vaso aislado. O hablamos de Xochicalco como un vaso aislado. Y era un nivel de intercomunicación que había no solo en esta época, sino incluso antes, increíble. Y eso es lo que yo trato de explotar y a analizar en mis novelas. Por supuesto, esto no es parte de la novela. Como les dije desde el principio, este es el prólogo de mi novela. Les estoy hablando del prólogo. Ahora, aquí agarré Google Maps para que ustedes se dieran cuenta. Aquí está Tula. ¿Sí? Aquí está, si se van ustedes aquí en línea recta rumbo a Zacatecas, llegan a La Quemada, que está por aquí, y llegan a Altavista. Y acá van a llegar ustedes por aquí se unen y van a ver, aquí está La Quemada, y acá está la Altavista. Y aquí está Teuchitlán. Sí, este es Teuchitlán. Teuchitlán no forma parte de la novela, es para que todo el mundo nos vayamos dando cuenta. Y aquí va a haber un pasadizo, que es el Cañón de Bolaños, que une, porque esto que está aquí es la ruta de la Turquesa por la parte central del país. Y por aquí hay otra ruta de la Turquesa que ahorita vamos a ver, que es la ruta de la Turquesa por el Pacífico. Estamos hablando, de nuevo, de caminos que cubrían más de 3,000 kilómetros de longitud. ¿De acuerdo? En la siguiente lámina ustedes van a ver, estas eran los impulsos y las influencias que se estaban sintiendo en el área chalchihuite. Estaba el impulso de los teotoltecas, teotihuacanos, toltecas, muchos de los habitantes de Tula Chico, pues eran teotihuacanos que se habían salido de su lugar, y otros nacidos en el mismo Tula. Desde las diferencias genéticas entre unos y otros son, pues, literalmente inexistentes, ¿no? Luego, aquí está otra influencia que recibe Teuchitlán, aunque para serles sincero, es más la influencia
Cuando llega el apogeo de las áreas chalchihuites, que son, entre otros, Altavista y La Quemada, es más la influencia que viene de los chalchihuites hacia Teuchitlán que a la inversa. Y finalmente, y esto es bien importante, lo repito, esto es bien importante, los chalchihuites, esta región de los chalchihuites, en donde aquí estoy señalando nada más los chalchihuites Xuchil, porque hay otros que son los chalchihuites Guadiana, etc. Estos chalchihuites están percibiendo una gran influencia en chalchihuite chichimeca. Es decir, para que yo llego, encuentro un lugar donde voy a construir Altavista, pero eso no es un desierto. Allá hay gente. Y esa gente vive cazando y recolectando. Seguramente les voy a decir, aquí vamos a hacer una ciudad, ustedes por favorcito háganse a un lado. Pues esa gente está acostumbrada a usar sus ríos, está acostumbrada a aprovechar sus aguas, está acostumbrada a cazar sus venados, a cazar sus pecarís, a cazar sus conejos y los andan persiguiendo hasta donde sea necesario. Y a veces hasta se mueven con ellos, ¿no? A medida que se mueve con las estaciones, se mueven con... Pero de repente, pues hay un grupo aquí de cuates que llegan y empiezan a poner campos agrícolas, sistemas de irrigación. ¿Qué hacen los sistemas de irrigación? Pues rompen un río, le ponen una interrupción y empiezan a hacer canales para irrigación. Y el Chichimeca, que está río abajo, dice, pues órale, ¿qué pasó? Entonces, seguramente el Chichimeca no decía, no, pues sí está bien, quédate con mi tierra, quédate con mis animales, quédate con mis áreas de trabajo, no hay bronca, yo a ver que busco cómo alimentar a mis hijos. Por supuesto que había un ambiente, pues tenía que haber un ambiente de confrontación, la gente está defendiendo su tierra. Ese ambiente de confrontación, también nos explica por qué los chalchihuites esa región se volvió un área particularmente guerrera, mucho más guerrera que lo que Tula Chico era en su tiempo, porque Tula Chico no tenía ese problema social de fondo, porque ya habían estado ahí desde 4 siglos antes. Entonces, lo que quiero recordarles es que esto que se ve tan bonito significaba que había que mover a gente de su territorio. Ahora, estas son las rutas. Si ustedes lo voltean en el mapa, verán que aquí está Tula Chico, bueno, Tula Grande, las dos. Por aquí se van ustedes caminando hasta La Quemada y luego Altavista. Y aquí ven ustedes que está un lugar que llaman Valparaíso, que es el puerto de entrada, de hecho, un puerto aduanal, el puerto de entrada que inicia el cañón que inicia la cultura del Cañón de Bolaños. Y aquí viene Junta de Ríos, que es donde un personaje bien importante en la novela viene de Junta de Ríos. Baja por el Cañón de Bolaños y aquí, este es el lago de Chapala. Aquí está el lago de Chapala. Acuérdense que estas aguas vienen en este sentido, vienen de este sentido. Este punto, la Yesca, que algunos de nosotros no conocíamos, es ahora una de las presas principales que junta el agua que viene de esos ríos con las repercusiones ecológicas que se puede tener. Pero esto debe haber sido el encuentro de esas dos aguas, el río Bolaños, pero particularmente el río Santiago. Eso debe haber sido de un caudal hermoso e inmenso. Ambos eran navegables. Entonces, si por aquí viene la ruta que se va a ir por la costa, en la ruta de la Turquesa, y esta es por el centro del país, es decir, entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, su punto de unión es este. Por eso estos cuatitos de Teuchitlán estaban tan interesados en conectarse con los chalchihuites, porque era literalmente por donde pasaba el petróleo y las joyas preciosas, si lo ponemos en terminología de nuestros días. ¿De acuerdo? Entonces, este es el ambiente en el que se mueven todos los personajes. Los sitios de la novela. Miren,
Uno de ellos, uno de los más importantes, se ve poco, pero este es Tula. Y aquí hay unas rayitas rojas. Este es Tula, incluso Tula chico. Estas rayitas rojas es lo que empezó a suceder, es que había los toltecas iniciales, los de Chingú y Tula Chico, que eran más teotihuacanos que toltecas en ese momento, estaban en un área privilegiada, porque en ese momento hasta aquí en Tula, y aquí hay dos vertientes del río. Estos coyotladelcas eran tan buena onda que eran parte de esos grupos que les digo, cazadores recolectores, van y se establecen, pero se establecen no en las partes bajas, sino en las partes altas. Recuerden que en ese tiempo no había ni bombas de extracción, ni molinos de viento. Entonces, si tú te pones allá arriba, primero, tu tierra no va a ser tan húmeda como las tierras que están abajo. ¿Qué significa que te pongas arriba? ¿Qué significa que agarres un llano donde va a ser más difícil beber agua, sembrar, etcétera? No imposible, pero más difícil. Porque las lluvias van a llegar en algún momento, como ahorita. Significa, en términos prácticos, que tienes miedo. Es decir, que tienes que estar a la defensiva porque tienes que estar viendo quiénes andan abajo y cuándo deciden hacer algo contra ti. Además, Teotihuacán ya no existe. Ya no hay quien controle la paz y controle los diferentes grupos a lo largo de toda Mesoamérica. Ya no existe Teotihuacán, ya no existe el gran vigilante de toda esta enorme área, incluyendo parte del mundo maya. Entonces, Tula está rodeado de todas estas áreas, cosa que también van a ustedes a ver reflejados en la novela. Aquí está otra vez Tula, este es Tula Chico. Curiosamente, una de las cosas que a mí me impresionan más de Tula Chico es que cuando ustedes lo comparan con Teotihuacán, las pirámides no tienen el mismo tipo de orientación que Teotihuacán. Y cuando queman Tula Chico, que no sucedió de inmediato, y ponen Tula Grande, el que conocemos, porque el Tula Chico está literalmente enterrado, cuando ponen Tula Grande, estamos hablando del año 900, estamos hablando de casi 400 años después, y hacen la orientación de las calles, la orientación de las dos pirámides principales, las ponen en forma perpendicular, tratando de imitar, imitando cuál era la manera en que estaban dispuestas las dos principales pirámides de Teotihuacán. Estamos hablando de 400 años, no había ni YouTube, no había ni Facebook, y esa tradición se preserva. Pero además se preserva bajo unas circunstancias bien particulares, que en ese año 900, cosa que en esta novela no se toca todavía, ya tenemos la presencia de los chachihuites y muy probablemente de los cazadores recolectores, y regresan a replicar una de las características principales de Teotihuacán, lo cual es asombroso. Cuando ustedes ven en este es Altavista. Altavista es verdaderamente, véanlo ustedes en el internet, es una cosa realmente que se ve un poco aquí, no es muy bueno, pero miren, estos son los aspectos más importantes de Altavista. El uso de las columnas, de los espacios de columnas, que si ustedes han ido recientemente a Tula, se darán cuenta que hay este espacio, el Palacio Quemado, por ejemplo, que está previo a la pirámide de los Atlantes, esas columnas, y luego detrás de esas columnas está la pirámide. Está replicando esa estructura. Pero una de las cosas más asombrosas es que aquí hay un área que se llama el Palacio de los Astrónomos. Este Palacio de los Astrónomos era un lugar exclusivamente dedicado a gente que se dedicaba a estudiar las estrellas, el movimiento del sol, el estudio de las sombras. Y estos son muy probablemente los responsables, junto con teotihuacanos, muy probablemente había teotihuacanos ahí, que son los que les digo, llegaron y dijeron, aquí es la frontera norte del sol. Aquí es donde el sol ya no produce sombra. En el momento el 21 de julio, bueno, es 21 y 22 de julio. De hecho, el solsticio empezó ayer a las 8 de la noche.
Quiero decirles entonces con esto que esta es una de las pocas ciudades en donde tiene una, no es la única, es una de las pocas ciudades en donde tiene un área residencial dedicada a los astrónomos. Ahora, ojo, en ese tiempo ser astrónomo y poder entender el lenguaje de los astros tiene una implicación. Que si yo puedo entender el lenguaje de los astros, yo puedo intuir qué es lo que los astros me dicen al moverse Venus, Marte, la Luna, el Sol, etcétera. Puedo intuir qué significan en tu vida, dado tu fecha de nacimiento, que está determinada por el Tonalpohualli. Yo no puedo dejar de ser nada más un astrónomo. Tengo que ser un sacerdote. Porque yo estoy oyendo, viendo e interpretando lo que pasa en el cielo. Si yo soy capaz de ver, oír e interpretar lo que pasa en el cielo, tengo un rol preponderante en la sociedad, porque soy de los únicos que entiende que nos pueden estar cayendo de cierre. Esto es una maravilla. No voy a entrar en más detalles. La quemada es importante, no juega un rol tan... pero esto sí es otra verdadera maravilla. Miren, hay una cosa que los arqueólogos llaman la estructura E. La estructura E es que yo coloco aquí una pirámide. Luego de que coloco esa pirámide, coloco esa pirámide y aquí coloco otras 3 pequeñas pirámides. Supóngase que este es ¿sí? Y esta pirámide aquí, que es de hecho lo que está en Teotihuacán, con la serpiente plumada. Lo que pasa es que no se ven tan claramente. Cuando tengo el solsticio de verano, voy a tener al sol levantándose a través de esta pirámide. Si se va a levantar, entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Ven dónde está? Vamos a colocar aquí esta pirámide. Claro que no salieron, se levantaron en la mañana y dije, no. Eso llevó su tiempo para determinar. Luego, para el solsticio de invierno, hago lo mismo, coloco mi pirámide y para los equinoccios tengo una en la mitad. La maravilla de lo que hacen la gente de Altavista es que dicen, nosotros no nos vamos a poner a construir pirámides, 3 pirámides. Ellos agarran. En Altavista mismo, dicen, de aquí vamos a ver los equinoccios. Luego desde un cerro, pero utilizan este cerro, que es el Picacho, para tener no 3 pirámides, sino 3 puntos de observación para decidir porque estoy viendo hacia el sur, que es para detectar el solsticio de verano, para detectar el solsticio de invierno y para detectar los equinoccios. Esos han de haber sido hoy, esta fecha, hace más de 2000 años y a lo largo, incluso varios pueblos de México todavía lo celebran. Esta es una fecha fundamental para la vida agrícola. Es súper. Y saber cuántos días me faltan para llegar al solsticio y cuánto va a durar es fundamental para saber cuándo empiezo a sembrar, cuándo voy a cosechar, cuándo es que las aguas van a llegar, cuándo es que voy a tener más sol y menos sol, etc. Entonces, esta es otra de las cosas que son una de las aportaciones de los chalchihuites en Altavista, que es verdaderamente, a mí cuando vi esto me quedé realmente asombrado, porque rompieron con 2 o 3 milenios de tradición de hacer esto, de hacer la estructura E, la invirtieron. Ellos hicieron esto. Este es mi punto de observación. Este es un cerro que se llama Picacho. Yo nada más voy a tener campamentos de observación para detectar aquí los 3 puntos culminantes del viaje del Sol en el firmamento. ¿Sí? No sé si... A ver, aquí está. Muy bien, entonces, esa es otra aportación. Cuando voy dándome cuenta yo de todo esto, digo, aquí ya no están imitando a Teotihuacán, aquí están metiendo ideas y maneras de construir, de edificar. No voy a explicar el sentido de los laberintos y
cosas que tenían para estar completamente seguros de que ese era el día y la fecha. Pero esta es la quemada. No tengo mucho que decir por la quemada, excepto que es muy famosa por la pirámide votiva. Con controlador equivocado. Por la pirámide votiva que está aquí. No tengo muchísimo que decirles, excepto de que pues tiene una particularidad la quemada. Tiene probablemente uno de los sistemas de calzadas y trayectos para unir a todas las poblaciones que verdaderamente ya le quisiéramos hoy en día. ¿Por qué no está? Porque todo el piso que utilizaron, toda la losa y piedra que utilizaron para hacer esas calzadas, la gente de los alrededores, y esto desde la época del virreinato, utilizaban esas piedras, las arrancaron e hicieron bardas, se hicieron canchas. Entonces desaparecieron esos caminos. Los arqueólogos se dieron cuenta, pero son alrededor de, no les exagero cuando les digo que son alrededor de 20 calzadas que parten de la quemada hacia los diferentes puntos cardinales, pero particularmente hacia el sur, particularmente hacia el sur, porque es donde están las áreas frescas y las poblaciones, las áreas húmedas y las poblaciones que están explotando ese suelo. ¿De acuerdo? Entonces, Altavista y La Quemada son poblaciones chalchihuites, pero nada más me estoy refiriendo con esto a la rama Xochitl, porque la rama guadiana todavía no aparece en este contexto. Son 4 ramas, nada más voy a referir a la Xochitl. Este es el cañón de Bolaños. Esto también es una maravilla. De aquí, por aquí vienen, aquí te vas hacia La Quemada y acá te vas hacia Altavista. Este es el puerto de entrada. Lo que les debe llamar la atención aquí es que aquí vienen, el agua viene fluyendo en este sentido, porque por aquí viene el río Lerdo, ¿sí? Hacia acá está el Chapal, el lago Chapala. Fíjense en esta maravilla. ¿Por qué hay 2 poblaciones, la Florida y Las Pinas? ¿Por qué hay Totuate y Cerro Prieto? ¿Por qué hay El Piñón y Pochotitlán? Porque unos eran las aduanas de bajada y otros eran las aduanas de subida. Pero esto era mano limpia. Es decir, eran literalmente grandes balsas que seguramente eran impulsados como actualmente las chinampas, ¿no? Las de chinampas de Xochimilco. Chinampas se llaman trajineras, perdón, chinampas es el método de agricultura. Entonces, un sistema similar a eso, no estoy diciendo que los materiales seguramente eran completamente diferentes, basados en juncos, basados en bambú, basados en carrizo. Cuenten ustedes el número de puestos aduanales. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, no, no, 12. Estamos hablando de 12 puestos aduaneros. Pero hay unos como este que yo elegí, ¿dónde está? Junto a los ríos. Viene otro río por aquí, se junta con él. Realmente, los arqueólogos reportan, ahí no hay gran cosa. Esta es una de las áreas más saqueadas del país. Es de lo más saqueado que hay. De todos los pocos o varios tumbas de tiro es un pozo que baja alrededor de 1 metro, 1,5 metros de diámetro, que baja en algunos casos hasta 10 metros de profundidad, y cuando termina hacen cavernas como cuevas, literalmente, donde entierran a sus muertos. Claro que no cualquier hijo de vecino lo enterraban así, lo cual refleja que ya había una estructura jerárquica. ¿Sí? Si solamente a algunos les entierra así, ya de tomar, imagínense, a mano limpia hacer esos pozos. Bueno, casi todos estos pozos todos los que hay aquí a lo largo están saqueados. No se sabe qué contenían, pero por descubrimientos de afortunadamente 2 o 3 que se han recuperado, se sabe más o menos cómo funcionaba. Lo que quiero decir es que ese junta de ríos realmente no tiene mucha relevancia en la literatura de los arqueólogos, en parte porque está saqueado y en parte porque era una aldeíta que muy probablemente era algo así como 3 Marías, ¿no?
Vas allá a pasear a caballo y te detienes a echarte unos tacos. Bueno, eran pequeñas aldeas y que probablemente la gente, los navegantes, que se han de haber parado unas friegas increíbles, se detenían a comer algo de en su proceso de navegar. Porque ustedes dirán, ay, pues qué dificultad puede haber en ir navegando río abajo, si el agua te va empujando. Sí, río abajo no tiene ningún problema si es en línea recta. Pero aquí tienen unos vados, se me olvidó el nombre en este momento, tienen unas curvaturas el río que si uno no anda buzo interrumpiendo ese juego, pues se queda ahí uno embarrado, literalmente embarrado en las piedras. ¿Cómo van a ver que sucede en uno de los casos? Entonces, les repito, no era muy importante, pero a mí me pareció un lugar muy, muy, muy lindo porque tenía una parte metafórica que me encantó. Junta de ríos y también era una junta de culturas. Y van a ver cuando lean el libro por qué es que para mí resultó tan fascinante tomar eso como un foco de los personajes de la novela. En particular de un señor que se llama Ostotakani en la novela y de una mujer que se llama la Diabla Kineuke, que son dos personajes encantadores. Muy bien. Este es el tipo de organización que tenían, que replicaban un poquito lo que hay en Juchitlán. Una placita central, una serie de cabañitas. Esto es en El Piñón, que es una de las ciudades. El Piñón debe andar. ¿Dónde está el Piñón? Acá, donde estaba el control final. Por supuesto, aquí era donde se les envía cartas, ¿no? Bueno, estos señores del Piñón, claro, en Teuchitlán, ustedes lo ven, son unos círculos preciosos y perfectos que se pueden visitar aún hoy en día. Y aquí, pues no son tan rigurosos porque, pues la verdad es que no hay la misma cantidad de mano de obra ni la misma cantidad de materiales. Estamos en un terreno, todo este terreno es tremendamente pedregoso. Es piedra. Cultivar ahí, pues sí puedes cultivar 2, 3 maicitos, pero no puedes depender de lo que cultivas ahí. Tienes que tener suministros de otro lado. Tienes donde venían sus suministros. Parte de ellos venían de lo que podían intercambiar aquí y parte venían de los que les podían mandar lo que quedaba de Teuchitlán. Entonces, más o menos es la manera en que se arreglaban. Y esto es Teuchitlán. De nuevo les digo, esto ya está, cuando está sucediendo esta novela, ya está en decadencia. Pero fíjense la manera tan... Esto es un dibujo real, es del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Miren ambas, la placita central, aquí son alrededor de, varía, deben ser entre 8, 10 o 12, que son explanadas donde probablemente vivía gente importante, gente relevante, bueno, gente importante, no quise decir relevante, pero aquí hay otro más, y aquí hay otro más, y aquí hay otro más, y aquí hay un juego de pelota mesoamericano. Eso tiene sus similitudes con este que ustedes vieron aquí. Claro que aquí, esto es un ranchito, ¿no? Esto es un ranchito, eso es toda una ciudad que utilizaba todo el valle del volcán de Tequila. Acuérdense, todos los valles que están cerca de los volcanes son de una riqueza, particularmente si están irrigados, son de una riqueza para la agricultura inmensa. Muy bien, aquí entramos en un tópico que también se perfila a lo largo de toda la novela. Para darnos una idea rápidamente, si yo viajo de Teotihuacán a Tula, viajo 70 kilómetros en 18 horas. Sí, esto me voy a meter 2 días. Acuérdense, estamos haciendo una estimación aquí, una estimación de más o menos caminar 10 horas por día y 10 horas por día a una velocidad promedio de 4 kilómetros por hora sin carga. Ahora, esta gente realmente chambea. ¿Sí? Cualquiera de nosotros que trate de hacer, hasta los más chavos que están aquí, que bueno, casi todos somos de la tarjeta de bienestar, pero hasta los más chavos, si tratamos de hacer eso, seguramente nos morimos en el camino. Porque este es el camino cortito. 70 kilómetros en 18 horas, pero ahora bien, de Tula a la Quemada. De Tula a la Quemada. 450 kilómetros en 113 horas.
Estoy asumiendo que el terreno es plano de estos cálculos. Y luego de la quemada a Altavista, 160, estaban tan cerquita, 160 en 40 horas. De Altavista a el cañón de Chaco, en lo que hoy es Nuevo México, 1450 horas. Ahora, ¿quieren ustedes saber cuánto se tardaba alguien de Teotihuacán para llegar al cañón de Chaco? Sume todos estos. Es decir, realmente salía uno con el niño apenas amamantando la mujer al niño, y cuando regresaba el niño ya estaba jugando béisbol o pelota, alguna cosa. Pasaba un tiempo considerable, un tiempo sumamente considerable. Ahora, esto es interesantísimo. Estos son los que yo les decía. Esto no es un diagrama mío, es un diagrama de un reporte de investigación. Tula es el número 5 que aquí está. Nada más para que tengan la perspectiva de nuestra solar. Aquí está Tula y aquí está Altavista y la Quemada. Pero en el posclásico, este camino iba así. Y luego todavía es así. Y luego todavía, esto es California. Este de ser Montana. Montana. Nevada. No, Nevada. Nevada. Esto es Nevada. Entonces, si aquí sale de aquí, aquí es donde están los puntos. Estos son los puntos donde había las principales minas de turquesa. ¿Sí? Ahora, a lo largo de todos estos puntos, los chachihuites también tenían muchas minas. Nada más que su turquesa realmente no era una turquesa, pero producían muchos pigmentos. Ahora, fíjense en este otro que es fascinante. Esta es la ruta alternativa, pero que va costeando. Hasta que llega un momento, aquí más o menos es por Mazatlán, que agarra, se quiebran y se van a este puntito. ¿Qué es? Juárez. Bueno, Maquimé. Sí, pero es casi. Sí, con la resolución del mapa es casi lo mismo. Entonces, fíjense, se va por aquí. Ahora, ¿cuál es el detalle interesante de este mapa? Que no lo muestra, pero esta raya que está aquí, eso es el cañón de Bolaños. Eso es el cañón de Bolaños. Sí, para nosotros, el canal de Panamá, y ahora el ¿qué? Transpacífico, el transísmico, ese mero. Pues para ellos esto era de una importancia más o menos similar, porque podían hacer intercambio de cargas. Cuando les digo ruta de la turquesa, no significa, repito, que nada más se traficaba o que se comercializaba con turquesa. Pues obviamente había sal. En México se producen varios tipos de sales. Quien ha consumido la sal rosa de Yucatán se da cuenta de que es una maravilla de diferencia de sabor. Y les recuerdo una cosa. Ustedes seguramente, y muchos de los que estamos aquí, nos vamos a morir por exceso de consumo de azúcares. El azúcar mata, pero no comer sal también mata. Y mata más pronto que comer excesos de azúcar. Se me olvida siempre el nombre de la enfermedad. Pero comerciar con sal era una cosa sumamente relevante. Y muchas de esas minas de sal, algunas hay aquí, pero muchas de esas minas de sal, por eso es que existe esta ruta. Que hay que recolectar esa sal. Y son puntos de recolección de sal. Incluso en Michoacán hay unas partes de aprovechamiento de la sal que son muy impresionantes. Entonces, ya con eso se van dando cuenta cuál es el entorno. Este es otro mapa también ya mucho más sofisticado. Aquí como hay un fantasma o algo así. Pero aquí están ya las rutas, incluso hasta con nombres de las poblaciones. Y aquí se ve el nombre, no se alcanza a ver desde ahí, pero debe ser Casas Grandes, ni yo lo veo. Entonces, este es otro reporte de investigación. No estoy inventando nada. Y miren alrededor de inicio. Esto es en el posclásico, ¿no? Aquí vienen las indicaciones, pero esta ruta del posclásico viene, e incluso va una, ¿ya se fijaron? Esta que va por aquí. Desconozco yo que había en esa ruta, pero lo que quiero decirles,
Imagínense que yo viajo de Yucatán al suroeste de los Estados Unidos. Paso por Paquimé. ¿Ustedes creen que en el camino no voy platicando yo con el cuatito que viene del otro extremo del mundo? Oye, ¿y ustedes cómo se gobiernan? ¿Y ustedes cómo se alimentan? ¿Qué comen? ¿Cómo se reparte la comida en tu pueblo? ¿Se reparte la comida en tu pueblo? ¿Cómo se nombran a los gobernantes? ¿Quiénes son tus dioses principales? Y a lo largo de esta ruta, paso mecha de haber una cantidad de intercambios de información impresionantes. Y por supuesto, intercambio de información que va hacia arriba, hacia el norte, e intercambio de información que va hacia abajo. Es decir, literalmente, pues esos eran los YouTubes de ese tiempo, ¿no? Porque pues, la gente platicaba, chismoseaba, decía e intercambiaban ideas. Imagínense la cantidad de lenguas que se hablaban. Era imposible sobrevivir manejando solo. Bueno, a menos que te quedaras en tu casa y en tu barrio, ¿verdad? Pero si querías comerciar, echen ustedes. La gente que anda en los Balcanes, que alguna vez ha ido a los... Bueno, cuando existía Yugoslavia, pues era bastante normal que la gente hablara 4 o 5 idiomas y con pleno dominio de eso. Esto debe ser algo similar, bastante similar. Esto es bien interesante. Estamos en el siglo VII, acuérdense. En el siglo VII, por diferentes razones, e incluso contacté a un astrónomo norteamericano y le dijo, oiga, ¿qué eventos astronómicos importantes pudieron haber sucedido en ese siglo? Y yo creo que realmente se dio cuenta de que yo estaba, pero bien baboso, por decirlo menos, ¿no? No me contestó ya, me dio algunas instrucciones que estaban complicadísimas. Entonces yo me puse a analizar los anales de la NASA que tienen los eclipses, tanto parciales, eclipses de sol, eclipses de luna, parciales y totales, desde el año 3000 antes de nuestra era hasta el año 3000, más o menos, no recuerdo las fechas, hasta el año 3000 después de nuestra era, es decir, dentro de 1000 años, ¿no? Para mi sorpresa, me encuentro con que hay un eclipse solar que yo lo veo en los reportes de la NASA y no me acuerdo por qué. Consulto también el reporte de Xochicalco y me encuentro que lo que reportaba la NASA lo reportaban en Xochicalco en este año, en el año del 662. Fue visto en toda la región de Centro y Mesoamérica. Pero miren esto. Estos son los diagramas de la NASA. Este es el... No les miento si les digo que de estos cuadritos de eclipses, fácil ha de haber unos, en los documentos yo revisé, ha de haber unos 5000. Fácil. ¿Cómo fue que me encontré yo con este en específico? Me encontré con este en específico primero porque me deshice de todo lo que no fueran eclipses totales de sol. Luego me fijé en aquellos cuya franja de irradiación, es decir, que el eclipse se viera más directamente, pasara por la zona Chalchihuite, es decir, por la zona de Zacatecas. Me encuentro con este y miren esta belleza. Aquí hay una cosa que se llama, bueno, primero, digo un Saros de 97. Saros es más o menos un índice que nos dice dentro de cuántos años se va a volver a repetir un eclipse similar. Aquí nos está diciendo que dentro de 97 años aproximadamente. Considerando que el tiempo en que este eclipse sucedió es el 1 de mayo del 664. Yo dije 662 por el 664. Esta es la hora, una especie de hora universal, bien complicada, pero que básicamente nos dice que el eclipse empezó a suceder al amanecer. ¡Wow! Imagínense que ustedes están despertándose en la mañana. Están ustedes viendo eso hace 1400 años y de repente el sol empieza a desaparecer cuando amanece. ¡Madre mía! Trágame tierra.
Y mire por dónde pasa el eclipse en su punto medular. Zacatecas, Jalisco, pero también aquí la resolución es muy pequeña, está pasando también por el estado de Morelos. Esto, que nos lo refleja este valor gamma nos indica de qué tamaño es la dispersión visual, es decir, desde acá hasta acá, pero los que lo van a ver por completo son los que están en esta franja. Claro, el Sol está rotando, la Tierra está rotando así, ¿no? O así. Fernando, ¿está rotando así o está rotando así? Sí. Encontrar las manecillas del reloj, ¿verdad? Encontrar el punto si está rotando así. Este es el punto medular. Imagínense el shock que eso debió representar. ¿Están de acuerdo con Héctor? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Fernando? Sí. Chido. Estamos en el mismo canal. Imagínense, les repito de nuevo, que ven esto en la mañana. Entonces, me metí un programa de simulación. Aquí todo resulta, todo suena bien suavecito y este cuate nada más le picó y no, hombre. Aquí está la referencia que hacen los de Xochicalco. Aquí ven esta boca y se está tragando el sol, la luna se está tragando, y por aquí viene la fecha. La fecha no es tan difícil de leer si uno conoce el Tonalpohualli. Y la fecha que debe estar ahí indicada es esta. Debe ser el día 9 de la tercera 1 ocelote o 1 jaguar del año Xiuqui del 3 Gai. Este es el Tonalpohualli y este es el calendario anual de 365 días, punto 25, que ya sabían ellos que existía el punto 25. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros buscamos en la imagen, uno piensa, híjole, ¿y dónde está la fecha? La fecha está metida aquí. No me digan que la encuentre porque yo no la encontré. Y esa fue la única foto que conseguí. Pero esto es lo que estaban viendo ellos. Esta es una simulación exactamente del momento. No sé si ahí pueden alcanzar aquí a leer la fecha, la hora. ¿Okay? Está pasando del 1 de mayo, primero del 664. A las 6:44. No, este es el año. No, pero los últimos dígitos. La lucha. Esto de acá. 6:44, ¿será? Creo que sí. Lo del año. Sí. 6:44. ¿Te coincide la hora con el año? No. Pues es un chiripazo. Ahora, ojo con esto. Si yo dejo correr el reloj de la simulación, pues el sol viene para acá, Sí. y la luna muy probablemente está semi-quieta. Entonces, si yo lo estoy viendo desde acá, aquí está el sol y aquí está la luna, y el sol se empieza a mover, el movimiento del sol trae esta trayectoria, ¿sí? No es recto nunca el movimiento del sol. Trae esta trayectoria que empiezo a ver que la luna se está tragando al sol. Y es la primera imagen que tengo ese día. Yo sí estaría asustado. No sé ustedes, pero yo sí estaría asustado. En ese tiempo ya se conocían algunas técnicas para observar eso directamente, que era muy probablemente a través de lajas de obsidiana. Uno las pone y alcanza a reflejarse y se ven las figuras. Incluso lo pueden hacer. Traten de no hacerlo directamente del sol, porque si alguno de ustedes se queda ciego o tuerto, luego van a venir a dejarse también. Bueno, entonces esto es lo que están viendo. Si yo dejo correr esta simulación, pues va a haber un momento. Acuérdense que es un eclipse total de sol. Va a llegar un momento en que el sol ya no se ve. ¿Sí? Esto es un evento de unas repercusiones en todo el mundo
que van a ver la interpretación que yo doy y que no se me hace que esté tan descabellada de lo que sucedió después de ese evento. Pero ¿cómo lo interpretan los personajes? Pues son personajes de 3 culturas diferentes y cada uno va a tener sus miedos correspondientes y sus vaticinios correspondientes al respecto. Navegación y sus rutas. Seguramente existen diferentes formas de navegar, pero esta es una imagen de algún códice y es una nave verdaderamente unipersonal, pero sabemos que hay, incluso los mismos españoles reportan naves en donde viajaban con mercancía en un segundo piso, arriba de 20 personas navegando. Entonces, esto es nada más una ilustración de los posibles maneras. ¿Por qué? ¿Y por qué lo menciono? Porque ustedes van a ver cómo es que ellos construyen la novela, los diferentes, y juegan un papel importantísimo, tan importante como los capos hoy en día, ¿no? Ahora, para repetirles, el agua viene fluyendo aquí. Este es el lago de Chapala. En realidad, el Lerma viene, avienta sus aguas aquí, y luego, en otra partecita, como por aquí, el Santiago se sigue hasta que finalmente desemboca aquí. Y en un punto, más o menos como por aquí, se une con el río Bolaños. Esa unión entre los 2 ríos, en ese momento, sin los ríos contaminados, claritos, primero debe haber sido una increíble vía de comunicación, pero ante todo y principalmente, una increíble vía de alimentación. Porque esto de haber pululado, estamos hablando por supuesto de agua dulce, ¿no? No se pueden esperar unos pescadotes así, pero se pueden esperar muchísimas cosas como charales, no recuerdo los nombres, pero es una cantidad de peces, por supuesto muchos de los cuales ya no existen, pero si tienes los registros arqueológicos, que debe haber sido una fuente de alimentación. Y por supuesto pueden esperarse que a todo lo largo de este cauce, que era la vía marítima más grande e imponente del México antiguo, es muy probable que en esa vía, son las campanas, en esa vía están celebrando el 21 de julio seguramente. Miren, aquí estamos para que se den cuenta de la geografía. Aquí viene el Lerma, aquí deposita sus aguas y luego se sigue. Y en este punto, aquí viene bajando el Bolaños. Aquí se encuentran y pácatelas. Cuando se encuentran esas 2 corrientes, claro, la del Santiago es muchísimo más potente, pero debe haber sido un esplendor increíble. Otro más, pero ya, esto es para que se den cuenta de qué tan irrigado estaba el área. Y repito, el cañón, que desafortunadamente se llama Bolaños, se debería llamar Cañón de Tepeque, porque Bolaños fue simplemente un señor al que le dieron la encomienda y pues, literalmente despojó de sus tierras, de sus aguas, y puso a todos los habitantes originales básicamente en un sistema de islamismo a explotar las minas, de las cuales estaba lleno esta parte, pero también acá y también acá. Minas de las cuales después se volvieron muchas de ellas, y aquí en el Cañón de Bolaños, minas de plata. ¿Sí? Aquí de nuevo el mapa, porque no se nos olvide, supongo. Y ahora, esto es una cosa que van ustedes a ver a todo lo largo del libro, particularmente Maricruz menciona a Temautia. Temautia es un maestro de los calendarios, es un maestro que domina los calendarios y en particular el Tonalpohualli, el calendario sagrado de los 260 días. Calendario sagrado que para empezar esos 260 días corresponden más o menos a los días de gestación de la mujer para de gestación embrionaria. El Tonalpohualli tiene la característica de que ustedes empiezan, por ejemplo, con el 1 lagarto, el 2 viento, el 3 casa, termina el número 13, es en ciclos de 3 días. Termina el número 13 y empieza ahora con el 1 jaguar, pero cada uno de estos, donde se reinicia el conteo por el mes, cada uno de estos está consagrado a algún dios o alguna particularidad
alguna fauna, panteras, bueno, no panteras, pumas, etc. Entonces, cuando ustedes recorren todo esto, cuentan los 260 días, pero supongamos que yo empiezo el conteo, fíjense en este punto. Yo empiezo el conteo con el calendario anual de 365.25 días y empiezo aquí con el calendario de Tonalpohualli. Esto me costó un buen rato entender. Aquí va el calendario del Tonalpohualli y llegamos al día 260. El Tonalpohualli no se echa para atrás. Este se sigue, pero el Tonalpohualli se regresa, terminó aquí y se regresa aquí. Pero el calendario anual se sigue. Y entonces, ¿cuándo voy a poder tener que el día 1 del calendario anual se convierta en el día 1 del Tonalpohualli? Tiene que pasar 52 años para que se vuelvan a encontrar. Esos 52 años es el ciclo de los siglos que ellos utilizaron. Cuando se encuentran un calendario con el otro, es decir, el primer día del 1, sí, pongámoslo de esta manera, el primer día del Tonalpohualli y el 1 de enero para nosotros. Para que se vuelvan a encontrar tienen que pasar 52 años. Y es una operación aritmética bastante simple cuando la han empezado a estudiar. Entonces, no se siguen el uno con el otro. Pero, si ustedes viven o caen o nacen en alguno de estos días, primero ya tienen un dios patrón y lo determinan estos cuadritos. Y si nacen en alguno de estos otros días, dependiendo del día en que nacen, ya traen un destino establecido. Que para poderlo cambiar, ese destino que establece, ya sea de guerrero, de comerciante, de briago, de mentiroso, etcétera, etcétera, pues hay que caerse con una lana o con unos sacrificios para los dioses. Es posible, pero hay que amolarse. Entonces, luego nos encontramos con una cosa. ¿Se acuerdan de lo que hablamos aquí? Esto que les voy a platicar es fabuloso. Esto que eran las rutas de la turquesa, que les digo, se traficaba mucho más turquesa. Una de las cosas que por la que se empezaron a dar cuenta que esto existía es porque empezaron a aparecer los marcadores astronómicos teotihuacanos. Según el arqueólogo que ustedes lean, cada marcador astronómico puede indicar algo. Pero una cosa sí se sabe. Los marcadores astronómicos, incluso los de Teotihuacán mismo, indican un punto de observación y siempre están vinculados al Tonalpohualli. No están vinculados al calendario anual de 365 días. Entonces, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué poner estos calendarios? ¿Por qué poner, estos marcadores? Porque estaban haciendo patente que venían de una tradición. ¿Lo hicieron los teotihuacanos mismos? Puede ser que sí, puede ser que no, nunca lo vamos a saber. Pero de que están distribuidos estos, no todos son así como se los muestro, pero nótese que la orientación del marcador y de la ciudad es la misma. Sí, también eran puntos. Este es un marcador de Teotihuacán. Nótese aquí esto. Esta orientación es la orientación, este es el norte verdadero. Ya ven que hay un norte magnético y un norte verdadero. Este es el norte verdadero. Esta es la orientación de Teotihuacán, la calzada de los muertos, que está más o menos 16 grados norte orientado hacia el este. ¿Sí? Este es el norte verdadero, y entonces tiene una desviación hacia el este. Esta es la calzada de los muertos. ¿Qué se dice? Algunos dicen que sigue la trayectoria de las Pléyades. Pero lo que nos interesa aquí es lo siguiente, que cuando ellos miden este marcador astronómico, o cruz punteada que también le dicen otros, está clavada en el suelo, está forjada en el suelo, esculpida es la palabra. En piedra. Es piedra, sí, todos los marcadores, bueno, los que conocemos, por supuesto, ¿no? Probablemente había algún otro material,
y desaparecieron con el tiempo, ¿no? Entonces, esto también nos indica un punto que significa este es un punto de observación. Pero lo más importante es que también nos indica, en el caso del marcador astronómico, de los marcadores astronómicos de Teotihuacán, su eje central es el eje que marca la misma dirección que la calzada de los Buenos. Si ustedes cuentan estos puntitos, que yo me puse a hacerlo, en este caso están algunos perdidos, pero son, curiosamente, casi siempre son 260 puntos. Ese tópico, al que yo le dediqué semanas, la verdad de las cosas es que se ve reflejado muy poco en la novela. Sí se menciona, pero no nos adentramos, no me adentro muchísimo en su significado de interpretación, porque no hay una sola interpretación al respecto. Ahora bien, estas son, a todo lo largo de esta ruta, esos puntitos negros que ven, así como a lo largo de esta ruta, los puntitos negros que ven, es donde han encontrado las cruces punteadas o los marcadores astronómicos. ¿Qué les está diciendo? Es como esos glifos que a veces se encuentran esculpidos en la piedra que dicen Juan ama a Lupita. No, aquí no es Juan ama a Lupita, es Teotihuacán está aquí. O nosotros, herederos de una tradición teotihuacana, estamos aquí. ¿Y sí. cuál era el sentido de poner esos marcadores? ¿Perdón? ¿Cuál era el sentido de ponerlos aparte de decir aquí estuve yo, ¿no? Probablemente, me baso en una de las interpretaciones, probablemente era para decir, parado en este punto y viendo hacia tales direcciones encuentras tales o cuales cosas. Eso era más o menos la interpretación de... No, serían puntos de... ¿Cómo se llama? ¿De relevos, tal vez? Pues sería difícil. Generalmente lo más probable es que tuvieran que ver más con marcadores astronómicos, más que con marcadores mundanos, dijéramos así, ¿no? Eran más como marcadores astronómicos e indicando algo acerca de lo que estaba pasando en el entorno astronómico del día, del momento. Muy bien. Aquí ya entramos a los protagonistas de la novela. Temautla, que es un personaje fundamental, astrónomo y sacerdote de Tulachimpo, casi que es una redundancia, un pleonasmo. Además de dar seguimiento al sol y los astros visibles en la noche, es conocedor del Tonalpohualli y de lo que significan las fechas de nacimiento para determinar el mundo de los hombres, el destino de los hombres. Desea conocer la frontera norte del sol, donde se detiene en el solsticio de verano para seguir su rumbo de regreso hacia el sur. ¿De regreso hacia dónde? Hacia el trópico de Capricornio, que por supuesto pocos visitaron en ese tiempo. Luego viene de un linaje de astrónomos. Sabiendo que su abuelo ha emigrado y fue a la región Chalchihuite, pero nunca regresó para ver esa frontera norte del sol. De hecho, en la novela, Temautla no sabe si su famoso abuelo realmente existió, o si existió, ya está muerto. El otro, este es el personaje con el que se identifican Tulachico. Temautla es de Tulachico. Este otro personaje, Tlachisli, es un guardia y combatiente Chalchihuite de la Quemada. Resguarda a los comerciantes que vienen del norte hacia el centro y viceversa, es decir, por la ruta de la riqueza, que tenían que hacer, bueno, no tenían, pero es muy probable que hicieran alto en la Quemada y en Altavista. Porque eso sí, Altavista marca la frontera norte del sol, pero también marca de manera tangencial por dónde pasaba la ruta de la riqueza. Sí, cumple ambos cometidos, el cometido astronómico y el cometido comercial. Tiene un hijo que sigue sus pasos, se enfrenta con los grupos nómadas de cazadores y recolectores que luchan por preservar sus ríos y su tierra. Era natural que esto sucediera. Es decir, si empiezan a llegar las civilizaciones agrarias, pues es muy probable que haya habido una confrontación en lucha por el agua, en lucha por la tierra. En la práctica, pues lo seguimos viviendo incluso hoy en día, ¿no? Bueno, no tan solo en México, todo el mundo. Se mantiene haciendo los recorridos con los territorios, con el territorio Chalchihuite. Territorio Chalchihuite, Xúchitl, no Guadiana, todavía no dice.
se conoce escasamente las aldeas del Cañón de Tepeque o Cañón de Bolaños. Entonces, para él va a ser un mundo nuevo enfrentarse y entender qué hace el Cañón de Bolaños en toda esta perspectiva. ¿Por qué está ahí? ¿Qué es lo que comercia esta gente? Tepeque es la comunidad de esa zona. Tepeque es uno de los grupos que habitaron el cañón y que creo que estaban presentes incluso cuando llegaron los españoles habitando toda esa región. Se me olvidaba mencionarles también el hecho de que es bastante probable que estos grupos de tepecanos hayan sido descendientes de los habitantes del Cañón de Bolaños y que muy probablemente son ellos, o al menos en parte, los que constituyen a los huicholes de hoy en día. Que los huicholes, pues algunos de sus hermanos del lugar se quedaron en el lugar, fueron finalmente esclavizados para explotar las minas, pero otros de ellos, que son lo que afortunadamente hicieron los huicholes, y se subieron a los cerros, a los lugares más difíciles de coexistir, en huida para no ser, bueno, como lo hicieron en su momento también los seis, incluso hasta la actualidad. Esto es, se saltó, ¿verdad? A ver. No está bien. Este es la vida de los protagonistas, Oslotacani, que es el habitante y el líder del Cañón de Bolaños, específicamente del lugar que les digo yo que tomé como Junta de Ríos. Es una pequeña aldea en Junta de Ríos, casi en el centro del largo cañón de Tepeque. Tiene una esposa y un hijo adolescente, vive donde abunda el agua y pequeños peces. Su suelo en el cañón es pedregoso y poco fértil. Es subordinado del cacique mayor, que está estacionado en la aldea del extremo sur, que era el Piñón. El Piñón, donde estaba obviamente la mayor presencia de los huachimontones, porque está pegado hacia Jalisco. Es decir, de hecho, el Piñón ya es parte del territorio, es más, Junta de Ríos es parte del territorio de Jalisco. Es una cosa curiosa porque el Cañón de Bolaños pertenece a dos estados diferentes. No está emparentado con el cacique, obviamente que eso representa una debilidad. Complementa su alimentación con granos, pero depende de lo que les envíen el Piñón, porque el Piñón sí está cerca de las áreas que pueden ser explotadas en términos de agricultura. Pero están estacionados ahí porque saben la importancia de estar comercializando con todos los minerales. Y claro, hay un intercambio que se menciona también en el libro, los tipos de intercambio que existen ahí en ese momento. Luego, Ofari es el chichimeca, es un personaje que a mí me enternece. Es participante de un grupo chichimeca de los renegados. Es un cazador-recolector repudiado por los chenchihuites y por su propia gente, porque se rebela incluso hasta con su propia gente. Es secuestrador de las mujeres de los que ellos opinan que tienen sangre chichimeca y la quieren recuperar, entre otras cosas para tener hijos chichimecas. Es asaltante de comerciantes de la ruta de la riqueza, es compasivo de aquella que se convertirá sin saberlo en la diabla Quinauque. Siempre es perseguido por unos y por otros. Este pobre hombre se la pasa huyendo. Es solidario hasta la muerte con lo que les daban su amistad y su confianza. Ustedes van a ver cuando habla este señor adrede, está hecho adrede, pues imagínense una persona que, por supuesto que no va a la escuela, por supuesto que no tiene un grupo en donde educarse. Es una persona que está huyendo. Ustedes creen que su lenguaje, cualquiera que haya sido los lenguajes, para coexistir en ese tiempo había que hablar más de uno, pues va a tener que hablar un lenguaje atropellado, y eso es lo que van a ver en la novela. Van a ver el atropello de las palabras, van a ver la mala manera de tratar de dirigirse solamente con frases cortas, la carencia del uso de los verbos y de los transitivos y de los tiempos presente, pasado, futuro, pero es un lenguaje que trata de reflejar. Estamos hablando de una persona pues, que literalmente se le ha pasado 3/4 partes de su vida huyendo, robando,
vengándose de aquellos que le quitaron la tierra y vengándose de aquellos que se someten al poderío Chalchihuite. Entonces es un personaje enternecedor en ese sentido. A algunos les puede parecer un un canijillo, pero a final de cuentas es un ser humano muy interesante. Reflexión final. A la larga, los Chalchihuites que vivieron, que tuvieron un estrecho contacto con Teotihuacán, ejercieron una poderosa influencia cultural hacia el norte y el centro de Mesoamérica. Porque llegó un momento, más o menos como por el año entre el 800 y el 900, que algunos de ellos deciden, no muy lejos en términos de tiempo, de cuando sucedió el eclipse de Sol. Algunos de ellos emigran hacia Tula Grande y Tula Chico pasa de ser Tula Chico para convertirse en Tula Grande. Y esa puede ser parte de la explicación de por qué Tula Chico, organizado de una cierta manera, al establecerse Tula Grande, empieza a seguir parte de los cánones arquitectónicos que utilizó Teotihuacán. Obviamente, Tula Grande está sobre una cresta de colina y no puede tener las mismas características de Teotihuacán simplemente porque Teotihuacán está en una explanada recta casi por completo, con muy poca elevación a medida que uno se va hacia el Cerro Gordo. Entonces, los Chalchihuites ejercen esta es la ruta histórica que estoy ahora persiguiendo, no tan solo aquí, sino también hacia acá, y hacia acá, y hacia Durango. Esa es la ruta que estoy persiguiendo en la novela que sería la segunda parte de esta otra novela. Y pues ya yendo al business de los business, como adquirir las fronteras del sol, lo pueden adquirir en papel, lo pueden adquirir como libro electrónico o lo pueden adquirir ya con esto que oyeron y entendieron, lo pueden incluso adquirir. Es baratísimo, creo que es 100 pesos. Ah, ¿tú lo compraste? Creo que costaba 100 pesos, ¿verdad? El audio. ¿En Audible? En Audible. No, pues contratas la aplicación, pagas una mensualidad, tienes acceso Ah, claro. Cuando estás inscrito. Entonces, también lo pueden comprar por o aquí con un servidor de ignoro por qué, supongo que es una parte de la devaluación del dólar con respecto al peso, pero ahorita en Amazon en papel anda costando como 550, una cosa así. Ustedes lo pueden verificar. ¿Cómo encontrar mis libros en Amazon? Bueno, las novelas históricas, pongan el título Las Fronteras del Sol, o pongan el título Teotihuacán Imperial, y les van a salir. Si quieren poner mi nombre, pero nada más pónganle Octavio Torres Cházaro, porque si no les sale un músico que se dedica a la cumbia, y yo ya dejé esos ese es su lado oscuro. Exacto.